Hola, hola, profe. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Usted? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Cómo va el viernes? Última clase, fue fin de semana, así que yo creo que Qué bastante bien. rico. ¿A qué hora parten los viernes? Eh, a las 11:30. Ah, es largo. Sí, pero como que son con ventanas. Tengo Ah, esta ya bueno. ventana, tengo como una ventana y después está este recreo de almuerzo, entonces son 2 horas y media que puedo estar Sí, pues durmiendo. largo. Eso es el beneficio de estar en la casa, Sí, que po. te pegas tranquilamente tu siestita. O sea, en la U también uno no puede pegarse la siesta de Pero la no es lo pega. mismo. Sí, es verdad. Acá hay más privacidad, podéis dormir tranquilo. Yo me pregunto cómo lo vamos a hacer cuando tengamos que volver a la U y subir todas estas escaleras. ¿Verdad? Pero para hacer un poco de ejercicio, para Sí, pues, compensar lo pero que no que se ha como hecho no ahora, hemos hecho nada, pero nada. ¿verdad? A menos que hayan ido a estas clases de deporte que han hecho. ¿Verdad? Pues la Claro. hacen por internet. Sí, ¿Y cómo funciona eso? Profe, no sé, ni ¿Eh? idea. que el link que tiene en web cursos no funciona, funciona solo el de abajo, pero el link que pinchó no funciona. A ver. Sale que había que contactarse con el anfitrión. Entonces yo entré pero con el que tiene abajo, como que había que copiar y pegar. Ah, Sí, a mí me pasó lo mismo, tuve que copiar el link porque el otro no funciona. pero... Ojalá que todos hagan lo mismo, pero yo creo que además que hay alguien que no lo va a hacer. A ver. Bueno, pero está el link ahí, así que... no me están a copiar y pegarlo. Voy a mandar un aviso por si acaso. Mira, ni siquiera había leído este aviso. Profe, le están desarmando la gama. Mira esta cochina. ¿Tienen un WhatsApp de generación o algo así? Creo que de escritura no hay. La Ya. escritura Oye, no. no sé cómo hacer para que el link te tire directo al Zoom. Pero le puede poner como en aviso. Sí, Va eso a es llegar cierto. va a llegar al tiro un correo a... Eso voy a hacer mejor. Eh, Gracias por avisarme. Yo creo que va a haber una forma de que pueda dejar el vínculo. Ahí lo voy a ver. Mm, Esta sección es chiquitita, creo. Creo que somos muy poquitos. Esperemos 5 minutitos a ver si llega alguien más. Por eso la otra vez una chiquilla me decía que no podía entrar. Hola, profe. Hola, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Hola. ¿Vale? ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Ah, bien. Este horario sí que es rico. Sí, esto es mejor en mi caso. Tenemos una sección a las 8:30 con la Vale. Uf. Sí. Gatito. Ay, qué lindo. Sí, ahí me empezaron a llegar mail de que no funcionaba el link.
No estaba Tienes que copiar y funcionando. pegar nomás, por Dios. Que si tú apretas el link que sale en web curso, como que ese no te lo abre, pero lo tenés que copiar y pegar y te funciona. Yo me metí por ahí recién. Qué raro. Que quizás te metiste por el de la otra sección. Sí, yo creo. Debe haber sido. Esta es la 5, ¿no? La 4. Esta es la 5. Ah, ya. Me metí en la 4. No, pues esta es la 4. Ah, ¿esta es la 4? Ya, Ah, profe. Todavía estamos con método de vacaciones. sí. Ya, partamos nomás. No, antes que todo, les presento a la Vale, nuestra ayudante. Hola. Es un lujo de ayudante, aprovechenla harto. La Vale es muy participativa resolviendo las dudas, nos acompaña siempre. Vale, ¿te querés presentar? Bueno, me llamo Valentina, voy a ser su ayudante este semestre y nada, por cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, cualquier emergencia, cualquier cosa me escriben nomás, ya no, que no les dé miedo. Ya mejor que avisen cosas antes a que después traten de resolverlas al final del semestre. ¿Ya? Así que Exacto. no se preocupen, estamos con la profe, estamos abiertas a responder cualquier cosa. ¿Ya? Así es, Y sobre todo eso. ahora que estamos online. Sí, más que ahora que son periodos difíciles, pasan cosas que antes no pasaban. Como que no funciona el link. Claro, o se cae, o alguien tiene BTR. O Sí, llueve en así. Santiago y se corta la luz. Claro. Claro. Así que eso, po, en el programa del curso está el mail de la Vale. Ujú. Parece que también se los dejé. Bueno, tengo que arreglar nuestro web curso, pero ahí les voy a dejar también un acceso directo a nuestros mails. Y cualquier cosita no duden en escribirnos, como dijo la Vale, no dejen pasar mucho tiempo porque Mm. en otro semestre hemos tenido experiencias de chiquillos que reprobaron el ramo, pero por cosas muy solucionables, Sí, solo por hablar tarde. ¿Ya? sí, Por sí. ejemplo, por tener situaciones especiales en la casa y no comunicarlas, en realidad es un error, tiene que contarnos, si no, no tenemos cómo saber y no tenemos Sí. cómo ayudarlo. Sí, Y nosotras en verdad por hay lo muchos solos. general, sí, sí, somos bien comprensivas, así que no se hagan atados. ¿Ya? No, ninguno. Cuenten con eso, escríbanos si están enfermos, si llegó el coronavirus a sus casas, si están problemas con el internet, de repente hay problemas laborales, cualquier cosa comuníquenos, cualquier cosa que les está dificultando el rendimiento y de esa manera podemos gestionar algún tipo de ayuda, ¿ya? Sí. O para tener alguna consideración especial con las asistencias, Mm. porque este ramo tiene requisitos de asistencia, como ya saben, así que la buena comunicación que tengamos va a ser fundamental, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a tener nuestra primera clase teórica, en donde les voy a introducir un contexto histórico general para entender de dónde es que surge el arte performático, ¿ya? Entonces, les voy a hablar un poquito de qué cosas sucedieron que hizo que surgiera este tipo de arte tan peculiar que es el arte de performance. Yo creo que muchas cosas ustedes ya las conocen, al menos por cultura popular o quizás lo vieron en el colegio. ¿Alguien recuerda un poquito de qué son las vanguardias históricas? O por cachativa. A mí me lo pasaron, pero la verdad no me acuerdo muy bien. Eran como estilos que iban pasando durante la historia, como estilos que iban siendo como reconocidos, algo así. Ya son, Eran, entonces son como un estilo artístico, ¿sí, María Margarita? son como modas, ¿o no? Como que se ponen como súper, súper de moda en un tiempo y después como que se van. Ya como que fueron modas.
¿Alguien más? Yo en el colegio vi algo de vanguardias, pero no sé si sea lo mismo, como lo A ver, cuenta. tipo el dadaísmo, futurismo. Exacto, sí, eso es. No, es que no sé si son lo mismo, pero por ejemplo teníamos el dadaísmo que eran como, eran por ejemplo la parte de como escribir, no sé si poemas, en la parte de escribir eran como cosas no sin mucho sentido, como que era mucho como de mezclar cosas que no tuve como que no estuvieran como dentro de lo normal, de la normativa de la sociedad. Igual Ya, que el excelente. futurismo estaba como dentro, como se hablaban de las maquinarias y ese tipo de cosas. Exactamente. No sé si Ahí son la- lo mismo, pero... Es lo mismo. Ahí la Martina nos hizo un súper resumen. Tenemos 3 cosas en general. El Matías nos contó que eran como tipos de arte que surgieron a lo largo de la historia en diferentes momentos. La María Margarita nos decía que eran como unas modas que ocurrían. Y la Martina nos cuenta que tiene toda esta cosa como antinormativa, que unos ejemplos son el futurismo y el dadaísmo, y que están luchando contra la tradición del arte y proponiendo nuevas cosas. Entonces, en ese sentido se puede entender como una moda, como decía la Margarita, en el sentido de que surge un nuevo ismo, un futurismo, un dadaísmo, uno de esos movimientos, eh, y rápidamente queda como en el pasado porque ya se experimentó de esa manera con el lenguaje y surge otro ismo. Entonces está esta cosa como de súper rapidez y de avant-garde de que lo último nunca es lo último y siempre está este progreso en el ámbito del arte. Más o menos ubican en qué periodo histórico empieza a darse este tipo de arte. La Martina nos contaba un poco de esto de la exaltación de la maquinaria en el futurismo. Quizá eso les echa como algunas luces sobre en qué momento histórico ocurre esta revolución artística. A lo largo de la revolución Yo sé industrial. que hay algunas, no me sé. ¿Sí? A lo largo Sé de que la hay revolución algunas que industrial. comienzan después de la Primera Guerra Mundial, pero... Perdón. No te escucho, perdón. A la Martina, María. La verdad es que yo sé que te estaba hablando de lo que él y como Dale. lo que silenció el micrófono. Yo sé que hay algunas vanguardias que comienzan después de la Primera Guerra Mundial, pero no me acuerdo cuándo fue la Revolución Industrial. Sí, los dos están en lo correcto, ya es en este periodo de entreguerras. Justamente ocurre como una crisis de sentido importante. Está como todo este ambiente nihilista debido a los grandes horrores que ocurren y con todo se empieza a cuestionarse sobre la dimensión de significado y empieza a surgir como esta revolución un poco en el arte, que lo que hacen es cuestionarse sobre cómo hemos entendido en el ámbito de la literatura, cómo hemos entendido el lenguaje tradicionalmente o cómo hemos entendido el arte tradicionalmente, y eso es lo que se empieza a cuestionar. Entonces acá tengo un ejemplo de Hausmann, que por ejemplo, esto no es un poema tradicional, ¿cierto? O sea, ¿ustedes dirían que es un poema de partida? Este que está en moradito. O sea, se puede Como decir que que no se sí. lee. Cuesta leerlo. Tendría que fijar mucho igual cómo va a entenderlo. Como que sale de toda la lógica de la que tenemos por un poema, quizá puede parecerse un poco más a un cómic, a un tipo de arte visual, ¿no? Pero al final, profe, esa es como un poco como la gracia de todo este movimiento, ¿no? Como romper con el esquema tradicional, como que al final fue algo nuevo que entró como para marcar un cambio en lo que se venía haciendo antes. Así es, justamente es eso. Entonces, por ejemplo, si este es un poema, no lo sabemos con claridad, está como en el intermedio de muchas cosas. Es muy pictórico, la disposición de las letras también involucra como una dimensión sonora, como que te llama a enunciarlo con algún énfasis en particular, aparecen elementos gráficos. Entonces, ¿qué pasa? Que el lenguaje se transforma en material, en materialidad. Entonces,
ya no se lee, ponte tú, de derecha a izquierda, con una tipografía clásica en un libro determinado, sino que se empieza a investigar sobre las mismas propiedades que puede tener el lenguaje. Entonces el lenguaje puede ser escrito, se exalta lo visual. El lenguaje también tiene una dimensión fónica, se exalta esa dimensión sonora. Entonces se empieza a experimentar con todo ese tipo de material que puede tener el lenguaje. Entonces queda como sujeto a un experimento, como si fuera un material de laboratorio, en el que podemos ir experimentando y viendo qué cositas resultan de eso. Y como ya nos adelantaron los compañeros, lo que es clásico de las vanguardias históricas es que existe un rechazo constante al arte del pasado y un culto a la novedad. Entonces siempre está buscándose como un arte nuevo que haga algo que nunca antes se haya hecho, con el fin de destruir la tradición artística, el arte canónico, la concepción de las bellas artes. Y en ese sentido también ocurre que lo que conocemos como arte se vuelve problemático. Por ejemplo, tenemos la clásica obra de Duchamp, que es este urinario, ¿cierto? Y obviamente cabe la pregunta, ¿es realmente eso arte o no es arte? Entonces, justamente la definición de qué es lo que es artístico es lo que se empieza a problematizar. Y con todo eso también cuestiona, por supuesto, el canon de cómo debe ser entendido el arte, de cómo se debe distribuir el arte. Por ejemplo, el arte tiene que estar en el museo exclusivamente, ese es el espacio del arte. La literatura debe ser leída solo por personas letradas e ilustradas. Todas esas preguntas aparecen, entonces se problematiza el arte como institución misma. ¿Sí? Dime, Mati. Que igual puede sonar como tonto, pero ¿cuál es la definición de arte? Eso es lo que estamos problematizando. ¿Qué es realmente el arte? Cada movimiento va a pensarlo en alguna manera diferente. Por ejemplo, el arte canónico, las bellas artes, expresan que lo que puede ser arte es algo que tiene que ser digno de una contemplación estética. Y una contemplación estética es algo que sea considerado como bello. Ya entonces genera ese como placer estético en el receptor. Pero ¿te genera esa concepción de belleza ver un urinario? ¿Eso es arte? Entonces eso es lo que se empieza a cuestionar, justamente la definición. ¿Sí? Entonces ahora... Sí, También es como medio complicado generar una definición para algo tan subjetivo al final, porque el arte es algo que a cada persona le puede pegar de manera muy distinta. Quizás para mí un urinario probablemente no sea lo más artístico del mundo, pero quizás existan personas que lo aprecien y lo vean de otra forma, yo por lo menos, pero como también pasa con los otros tipos de arte, con la música, con el cine. Claro, es que lo que pasa es justamente lo que dice José, ese cuestionamiento en las vanguardias históricas, que el arte ya no pasa a ser como esta cosa que es digna de apreciación estética, sino que el arte se convierte ya en una actitud. Entonces no es el arte depositado en el museo, sino que es la actitud artística. Y la actitud artística, por ejemplo, de poner el urinario en un museo de bellas artes es esa, la actitud de provocación. Entonces acá empieza a darse lo que se conoce como la fusión arte-vida. Entonces no es tener el arte alojado en el museo para las personas ilustradas, que generalmente se asocia como con la burguesía, sino que acá es democratizar el arte, hacerlo al alcance de todos y sacarlo como de ese lugar sagrado que pertenece solamente a algunas élites. Y esa es la actitud, en el fondo, que está presente en la vanguardia. Es una actitud provocativa, rebelde, con este culto a la novedad y a la destrucción de todo lo antiguo, de toda convención. Bueno, el futurismo es con lo que parte todo esto de las vanguardias, y parte con el manifiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti en Italia. Marinetti es una figura súper controversial en el ámbito de las vanguardias. No sé si alguien se sabe el Kawin. No, bueno, Marinetti como que partió siendo un autor súper de izquierdas y terminó con unos escritos de glorificación total a la guerra.
medio fascista, incluso machista en algunos escritos. Entonces ha sido una figura muy controvertida, pero fuera de eso, sin duda fue una figura notable dentro del desarrollo de la vanguardia. Lo que hace Marinetti es exaltar la idea del progreso, entonces por eso su movimiento es el futurismo, y lo que exalta es como la velocidad, la maquinaria, todo esto que se da a la par en que se están desarrollando las guerras. Y está la misma actitud de negar el pasado, de amar lo nuevo, de amar el progreso, la tecnología. Y les voy a mostrar un ejemplito en YouTube de un video. Miren, su poema más famoso es este que se llama El bombardamiento de Adrianápolis. Y miren, les voy a poner el video, de repente el sonido como que se distorsiona, entonces si no se escucha bien ustedes me avisan. Porque a veces se escucha muy fuerte, muy bajo. ¿Ya está sonando? Qué penita, sí. No se escucha nada. Ya se escucha. No, Todo de no nuevo. escucho nada. ¿Ahí? Profe, creo que no escucha. compartió el audio del computador. Solo Ah, compartió ya. Sí, exactamente. Sparpagliarlo all'infinito. Boom. ahí sí, ahí sí. 100 echi per affannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pom pum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido, violenza, ferocia, regolarità. Questo passo grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della Con battaglia. eso ya nos hacemos una idea. Yo sé que no saben italiano, pero más o menos o quizás si hay alguien que sepa italiano, pero más o menos, aunque sea por solamente cachativa y simplemente por escuchar, como que uno ya se hace una idea de qué va el poema, ¿no? Cuéntenme un poquito qué les llama la atención. Al final hacía Parece que sonido. estaba medio rayado. Ya bueno, estaba medio rayado. Sí. Se enfocaba mucho como en los autos, o sea, como en velocidad. Y como que al final eso es como más o menos el futurismo, como velocidad y tecnología. Y ahí como con los 50 kilómetros y todo eso. Habla Sí, más pues bien de la velocidad del auto y toda esa wea. Entonces, perdón. Ya, bueno, está como esta cosa de la velocidad, la misma enunciación del poema es como veloz, ¿no? Como que la persona está como exaltada recitando, aparece como ese dato de los 50 kilómetros, y les llama algo la atención en particular del uso del lenguaje. ¿Cómo lo presento, por así decirlo? Las letras, palabras. A ver, vamos con el José. Que a mí me llamó un poco como la atención, la forma en la que lo decía, como que si nos situamos en el contexto, lo que decía usted como que era como un mundo entre guerras, como que claro, como que me imagino casi que un dictador como diciendo toda esta cuestión y para la época igual dentro de él, eso sí llamaba la atención, entonces como que igual podría haber sido una buena como estrategia, como esa voz como fuerte al final, como muy decidida a lo que está diciendo. Ya, como que aparece la voz del poeta. Hay una voz que pertenece a un poeta y que también es como una voz fuerte. ¿Alguien más había dicho algo? Dale, Gonzalo. A mí me llamó la atención de cómo iban las letras como como el camino de las letras. Partían, por ejemplo, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como que no fuera de lo normal. Claro, como que estaba toda esta visualidad de una cosa que se esparce, que aparece así. Este que tenemos acá en el PPT que le estoy compartiendo es la portada del libro. Entonces ya desde la portada se ve como estas tipografías de letra, esta espacialización de cómo van. Y en el ámbito de lo sonoro aparecía también esta onomatopeya. ¿Se acuerdan de qué son las onomatopeyas? Sí, el pum pum. Claro, y ese es como es inherentemente un sonido bélico, ¿no?
Entonces lo que pasa con todo esto es que nosotros no, en general no sabemos italiano, pero entendemos la intención un poco que tiene Marinetti. Entonces, ¿qué pasa? Que desestabiliza un poco el lenguaje de su construcción lógica y de sentido, que tú necesitas, por ejemplo, saber qué significa una palabra para interpretar qué sentido tiene un poema. Acá esa relación se da de manera más directa, entonces simplemente por el sonido, de cómo está sonando la enunciación del poema, cómo aparecen estas onomatopeyas y solamente a través de la visualidad también, es que tú ya puedes entender qué intencionalidad tiene. Entonces como que esta relación se hace de manera más directa y no tanto mediado por la lógica, sino que más mediado por lo sensible, el ámbito de la visualidad y de lo sonoro y de la especialidad, que eso es como kinestésico, te da también esa tipografía como esa sensación de rapidez, ¿no? Como de las balas que se esparcen, de las bombas. Una pregunta. Dígame. Que, bueno, yo soy nulo en historia, pero por lo Ya. menos sé que en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces eso no tiene algo que ver su manera de expresarse con el entorno en el que se encontraba. ¿Cómo? ¿Que no tiene que ver con? Sí, la manera en la que se expresa como tantas expresiones como de bombas, de pistolas, como cosas así, con el contexto histórico en el que se encontraba, porque vi que era del 1909 y la Primera Guerra Mundial empezó en 1915, 1914. Sí, está estrechamente relacionado con eso. Ah, ok. Con ese afán de supremacía bélica, de tener esta tecnología, y el poema se llama El bombardamento. El bombardamento de Adrianópoli. Sí, está muy relacionado, Matías. Bueno, y con todo lo que tiene Marinetti, esta cosa provocadora de rechazar el arte de museo, como ya dijimos, y plantea como toda esta destrucción de la racionalidad de la lengua, y lo que él dice que este poema se llama las parole en libertad, la palabra en libertad, entonces como liberar a la palabra de toda estrechez racional. Y eso tenemos como con el futurismo, que es el inicio de. Y bueno, el dadaísmo es el movimiento más provocador de las vanguardias. ¿Conocen un poquito del dadaísmo? O ya, sin conocer nada, ¿qué les viene a la mente con la palabra dada? Dile. Yo en el colegio tuve que hacer una presentación del dadaísmo. Bacán, cuéntanos. Ya, no me acuerdo qué significa dada, pero sí me acuerdo que como que el dadaísmo se hizo, es muy chistoso porque como que se creó en un cabaret, me parece. En el cabaret con dos loquitos, o sea, con dos hombres. Sí, con dos hombres, uno era Hugo Boll y el otro que se llamaba algo así como Tristan Tzara, sí. Algo así. Y como que ellos, esto es como, no me acuerdo si es después o durante la Primera Guerra Mundial, pero estos dos están como ya chatos de la guerra y como que odiaban a los burgueses, entonces como que sentían que los burgueses como que apoyaban la guerra, entonces como que estaban muy en contra de esto y querían que se terminara. Entonces como que comenzaron un estilo de como de arte, también como de esculturas y de pintura, como para destruir como estas tendencias que habían como de la burguesía y de la guerra. Y creo que hay un poema donde como que Hugo Boll se pone un traje como de cartulina, muy, muy raro. Sí, se lo y voy a como mostrar. Que sus poemas como que muchas veces son como que no tienen lógica y como que son sonidos solamente. Exactamente. Entonces, de hecho, hay como una división en el dadaísmo que está Tristan Tzara y Hugo Boll, y como que después todos empiezan a tomar sus caminos por su lado porque los dada eran como eminentemente antibelicistas. Bueno, y me interesa mucho que me digan qué se les viene a la mente cuando escuchan dada, qué puede significar dada, como decía, asociaran libremente, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Profe, a mí se venía como a la mente como un nombre hindú. Quizás no tiene que ver, pero daba Ya, es como difícil identificar qué idioma es eso, ¿no? Sí. Y a mí me pasa, por ejemplo, que me recuerda el balbuceo de las guaguas. Entonces,
justamente no sabemos muy bien qué significa Dada. En el manifiesto Dada aparece como, Dada es esto, y ponen una serie de significados de qué podría ser Dada, como en tal idioma Dada significa esto, en tal otro idioma Dada significa esto otro. Y lo que pasa es que Dada finalmente significa todo y significa nada. Entonces está como esta apología a lo ilógico, y de que el mismo Dada es anti-Dada. Ellos decían como que tenemos que destruir el Dada para volver a crear el dadaísmo, justamente por esta apelación a la destrucción y al desafío constante del canon artístico. Y el dadaísmo lo que apelaba era a una estrechez total entre arte y vida. Ya acá es como que el artista tiene que ser dadaísta siempre, entonces siempre tiene que ser rebelde, siempre tiene que ser provocador, etc. Y como nos contaba la Martina, los fundadores de este movimiento son Tristán Tzara y Hugo Ball. Y un poema de Hugo Ball, acá está Hugo Ball con su traje como se presentaba en el Cabaret Voltaire, y este es un poema el que siempre se muestra de Hugo Ball, que es Caravan. ¿Qué les llama la atención a primera vista de Caravan? ¿El autor era suizo? Creo que sí. Que en Suiza, bueno, son muchas palabras como de suizo, pero como que están repetidas en verdad, como que no tienen ningún significado. ¿O no? Ya, entonces tú identificas como que parece suizo las palabras. ¿Alguien más identifica como otra cosa o qué A mí piensa cuando ve? me llama la atención que están todas las palabras tan diferentes escritas. Unas son más negritas que otras, estéticamente. Ya hay una estética diferente, usa diferentes tipografías, diferentes tamaños. Sí. ¿Qué más? Pareciera que no se logra identificar un idioma, ¿cierto? A mí, por ejemplo, a veces me suena como que fuera africano, al compañero, al Matías, le sonaba como a suizo, pero en realidad este poema está escrito de neologismos. ¿Ustedes saben lo que son los neologismos? No, son palabras totalmente inventadas, ¿ya? Entonces son palabras que no existen en el diccionario, que son invención del propio poeta. Y lo que buscaba Ball justamente ya es como el extremo de lo que vimos antes en el futurismo, que es ya liberar totalmente a la palabra de una conexión lógica y que vehiculice inmediatamente el sonido, su significado a través del sonido y la visualidad. Y bueno, esto no estaba hecho como para hacer un poema escrito realmente, sino que esto es ya es performático. De nuevo tengo que compartirlo porque se me olvidó poner el sonido. Ahí sí. Este es el Cabaret Voltaire en Zúrich. Se reunían y hacían esta presentación. Bambla, o Pauli Bambla, Rosija infahable hor, e giga forame, Igo bloiko, rusula huju, holaka holala, alago bum, blago bum, Posso fataka, susu budu budu, hasta vacusa, data baumpe, tusa kaloma. Ahoy, ahoy, fuera, italiano, Bien, ¿qué les pareció ese video? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Ah? Loquísimo. No tiene ni un sentido.
Me acuerdo el sentido, ya. ¿Qué más? No era ningún idioma ese, eran puras palabras inventadas. Era la recitación de Caravan. Ah, ya. Sí, eran neologismos. Entonces, miren, se supone que Caravan es como una partitura, digamos. Entonces, por eso tiene todas esas tipografías diferentes que cada una expresa como una determinada interpretación vocal. Por ejemplo, tenemos otras interpretaciones de Caravan. Pero lo que pasa con esto es que a lo que apela es como a la libertad expresiva de quien pueda leer e interpretar Caravan. ¿A alguien le gustan los Talking Heads? ¿Alguien conoce los Talking Heads? Primero yo no. Pucha. Se nos cayó el cassette. O sea, cassette. También el cassette. Por ejemplo, esta es la interpretación de los Talking Heads de Caravan. Bueno, acá como que respetan mucho las raíces afro de Caravan, pero también tenemos otras interpretaciones de Caravan. Acá la de Jack Long. Es un poeta vivo. We're going to begin with one of the world's great Ya, entonces eso es lo que se conoce ahora como poesía sonora. Y eso sí que es una locura, ¿no? Como que ahí apela al máximo al sinsentido. Entonces a lo que voy es que justamente a lo que va este poema, más que a la lectura privada de uno, es un poema que apela a hacerse cuerpo. Entonces que tú lo ves y está como enunciado de una manera en que necesita ser hablado, recitado de alguna manera en particular, musicalizado, sonorizado, ser expresado con el cuerpo, con movimiento. En la presentación de Hugo Ball, por ejemplo, había un piano, el mismo poeta aparece en carne y hueso presentando su poema, y está vestido de una manera en particular, que como nos decía la Martina, como que parece un papa, con este gorro gigante, con su capa, pero es como una referencia directa, ponte tú, al cubismo, ¿no? Y al futurismo, como este traje rígido, medio metálico, etc. ¿Alguna acotación, alguna reflexión sobre Hugo Ball? Profe, me salió la duda que si tengo que escribir sobre esto. No, tranquilo todavía con eso. Pero entonces, si hacía, o sea, se asemejaba esa ropa con el futurismo, que sea metálico y todo, se está tratando de burlar del futurismo, o tratar Puede ser una interpretación, o quizás simplemente es como esta cosa conceptual de presentarse vestido así. De repente un papa significa como una cierta autoridad, pero este papa está hablando como cosas ilógicas. Mira, ya. A un grupo de gente lo saca del escenario también. Como les dije en la primera clase, acá no vamos a estar así como buscando significados unívocos, o sea, como Caravan significa esto y es así, y punto. Sino que apelamos a
a la construcción de sentido autónoma de cada uno, entonces todos podemos ir proponiendo diferentes interpretaciones siempre que las argumentemos de adecuada manera. Y la pregunta de Gonzalo era si vamos a escribir sobre esto. Ahora mismo no, pero esta es una introducción como histórica y genérica para que se hagan una idea desde dónde viene de todo lo que vamos a escribir. ¿Ya? Entonces esto es como para empezar a calentar motores y ver que ya tiene harto andar el arte performático, el arte conceptual, y conocer sus raíces. Bueno, desde ya podemos ir viendo que poesía sí tradicional no es, ¿cierto? Que es poesía, pero también es poesía con música, poesía con teatro, con diseño de vestuario, con arte conceptual, con música, ¿ya? Entonces vamos a estar trabajando como en ese espacio intermedial. Y bueno, el otro ismo clásico es el surrealismo. ¿De aquí tienen una idea? O simplemente de la imagen que está en el fondo, que es una pintura de Magritte, ¿qué pueden pensar de ella? O a primera vista. Que es una pipa, pero no lo es. Ah, claro, ¿y la que está en el fondo? Ah, Bueno, la de la pipa ya está problematizando la noción del lenguaje referencial, ¿cierto? Como que el lenguaje no necesariamente vehiculiza un significado unívoco. Entonces, como la cosa entre signo y significante queda ahí problematizada en esto no es una pipa, esta es el dibujo de una pipa, por ejemplo. O que para cada uno una pipa puede ser uno se lo puede imaginar de diferentes maneras. Quizá a mí me hizo una pipa y puedo recordar la pipa de mi abuelo, o la pipa que yo usé. Entonces apela como a toda esta experiencialidad y subjetividad en el lenguaje. Y El otro día, ¿sí? perdón, el otro día en clase, en filosofía, nos mostraron esta misma imagen y nos hablaron como de los conceptos que genera como la sociedad para cada objeto y que como nuestras mentes como que se van cerrando a esos conceptos sin poder darle como ningún otro significado o uso a ese objeto. Claro, y en el arte justamente esos mismos conceptos son como que se pueden utilizar con una libertad expresiva y artística. Y Claro. por eso el surrealismo, su material compositivo principal es el material onírico, es decir, el material de los sueños. Entonces, por ejemplo, en el sueño nos aparecen los restos que tenemos en el día, pero condensados o como de maneras extrañas. Por ejemplo, puedo soñar que estoy en el colegio, pero el colegio luce como la universidad. O estoy soñando con una persona, pero tiene la cara de otra persona. Y esas son las condensaciones que hacen los sueños. Y ese es como el material del inconsciente y lo que como que significamos directamente con lo irracional. Ponte tú en el día a día, en la vigilia, nosotros estamos como, funcionamos de manera lógica, ¿cierto? Funcionamos bajo determinadas convenciones sociales. Por ejemplo, tenemos que andar todos vestidos. Nadie va a andar pirucho en la clase, ¿es cierto? Entonces estamos regulados por esas normas sociales. El surrealismo se basa mucho en el psicoanálisis. Y entonces esto me cree que la mente tiene una estructura tripartita y el super yo es esa estructura que justamente se encarga de ver que uno vaya cumpliendo con los estándares sociales, que yo no ande matando gente, que no ande pilucha por la calle, que me regule en un contexto académico, por ejemplo. Ya entonces esa es la norma social. Pero lo que pasa en el sueño es que se escapa la otra estructura de la mente, que es el ello. Y el ello es como toda nuestra animalidad. Nuestros instintos sexuales, nuestros instintos violentos, y en los sueños como que aparecen esos deseos, ya sin mediar la razón, pero aparecen sublimados, entonces con estas condensaciones, de repente de maneras extrañas, tenemos sueños súper raros, como medio simbólicos. Y el surrealismo se basa en todo ese material onírico para hacer sus pinturas, o también como medio creativo. Por ejemplo, un medio compositivo que usaban ellos es el de
el del análisis de los sueños. Entonces, por ejemplo, tú soñabas algo y agarrabas las tres conceptos principales de tu sueño. Por ejemplo, mar, playa y asesinato. ponte tú. Y lo que hacían era escribir una lista y de mar asociabas libremente. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene cuando yo digo mar a la cabeza? Entonces, por ejemplo, mar, azul. Azul, agua, hielo, y así, hasta que te quedas como sin poder decir ninguna otra, y cuando terminaban con los tres conceptos, como que aparecía un significado, y ese significado lo plasmaban en alguna interpretación artística. Ya, entonces se basan como en este material inconsciente para la creación, y que se supone que es como la liberación de los instintos irracionales del hombre, justamente para desafiar a esta cosa media opresiva que te dice que tú te tienes que comportar así, así, así. Entonces, como una apología a ese inconsciente y como a este ámbito de protesta sobre lo normativo ya en la persona misma. Entonces acá en Magritte tenemos estas personas como flotando, no están arraigadas en el suelo, aparecen como estas cosas que no son posibles. Y en el sueño es posible todo aquello que en la realidad no lo es. Y eso lo agarran como mecanismo creativo llamándolo la aproximación insólita. Entonces en el sueño podía estar flotando, pueden aparecer cosas contradictorias, una persona por ejemplo con cuerpo de animal, todo eso, y eso es lo que llaman la aproximación insólita, que es justamente cómo se expresa el inconsciente. Y, por ejemplo, en un poema, ¿cómo es que se ve la aproximación insólita? El conde de Lautréamont dice que la belleza es, por ejemplo, el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección. ¿Ya? Entonces, como, ¿en qué contexto normal de nuestra vida cotidiana nos vamos a encontrar que encima de una mesa de disección hay una máquina de coser y un paraguas y que eso lo consideremos bello? Ya, entonces ahí justamente se está apelando a la consideración estética, ¿no? ¿Tienen algún comentario sobre el surrealismo? Yo quería decir que hay un cortometraje bien conocido de Dalí con Buñuel, que se llama Un perro andaluz, sí. que es como el cortometraje más conocido de surrealismo. Y es cortito y es bien raro, bien surrealista. Además que lo conocen por esa imagen en que aparece una navaja y cortan un ojo. Sí. Es como ¿Lo conocen? Popular. Yo no, al menos. Yo no lo lo he voy a visto. poner porque es súper interesante. Sí, es bueno. Ya, prepárense las personas un poco sensibles. Sí, si no quieren verlo. Es como una parte corta, sí, pero... Sí, va, es cierto.
Bueno, ahí aparece como la mujer y pelean, una mano con la hormiga. De nuevo este contexto de un hombre con una mujer. Tenemos como imágenes importantes que son metaforizadas. En primer lugar está el ojo y después inmediatamente aparece la luna con una nube, ¿cierto? Y ahí uno puede interpretar qué quiere decir el ojo, qué es lo que se está viendo, qué es lo que está cortando, qué es lo que no se puede ver. Y después aparecen referencias constantes hacia la sexualidad de las personas. Por ejemplo, la metáfora de la caja con la cerradura, de las manos con hormiga, que es como la culpabilidad un poco, la suciedad. También en alguna ocasión del cortometraje, esos insectos como que se convierten en vellos púbicos, creo, o algo así, y aparece como toda esta cosa de la sexualidad, que justamente es lo que más se reprime en lo social, ¿no? Entonces aparece esta cosa de apelar a lo irracional. Buen aporte de la Vale. Y en Chile también tenemos vanguardia. ¿Conocen a Vicente Huidobro? Obvio, ¿cierto? Es nuestro poeta famosísimo. Es el escritor de Altazor. Y en Altazor lo que pasa es que, bueno, Vicente Huidobro plantea el creacionismo. Perdonen a mi perro. Quiero leerles una parte del poema de Altazor porque les ejemplifica muy bien qué es el creacionismo. Ya, la arte poética. La arte poética en general son los manifiestos, ¿ya? Y dice Vicente Huidobro, arte poética. De más que lo conocen, es súper famoso este ejemplo. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea. Y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. ¿Qué se les ocurre con ese poema? Sobre todo con la frase de el poeta es un pequeño dios. ¿Por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Me acuerdo haberlo visto en el colegio, pero no estoy muy seguro. Pero creo que era como que al final el poeta era un pequeño dios porque, no sé si era así, pero como que él tenía como la libertad de poder escribir lo que quisiera y era como el jefe de su propia historia. Entonces como que al final él era como que manejaba todo al final de alguna manera. Claro, es como el dios en el poema puede crear lo que quiera y como que puede finalmente liberarse de la realidad. Entonces en el poema no necesita cantarle a la rosa que existe en el exterior, sino que él puede inventar su propia rosa en el poema. Entonces Huidobro funda su movimiento, él estaba en contacto constante con sus amigos europeos. Y el canto séptimo es clásico del inicio de la vanguardia de Chile, que empieza a prestar mayor atención a la dimensión sonora de las palabras.
Este poema fue musicalizado por Quilapayún, entonces si lo quieren consultar pueden buscar esa canción. Pero también pasa que no hay palabras que podamos identificar, esto no es español, que es un urulario, ¿cierto? Un rimbimbolam. Entonces también esta intención de no usar la palabra de diccionario, de crear, por ejemplo, a la rosa, no cantarle a la rosa, sino que hacerla florecer en el poema. Y eso sería por hoy, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces la clase de hoy, para que quede claro, fue una clase contextualizadora sobre el contexto histórico de cómo surge lo performático en el arte. Recordemos que vimos una pequeña definición en la primera clase de qué es lo performático, que era una práctica corporal y un arte intermedial. Y que el tema de nuestro curso se llamaba el cuerpo de la palabra. Entonces nos interesa cómo es que el lenguaje se vuelve materia y adquiere su propia corporalidad y cómo apela también a nuestra corporalidad en el ámbito de lo sensible, de lo visual, de lo sonoro, de lo táctil, de lo kinestésico. ¿Ya? Entonces acá podemos ver como inicios de ese tipo de experimentación literaria en las vanguardias históricas. Y en la siguiente clase lo que vamos a hacer es ya empezar a ver performance. Entonces tienen que leer el capítulo 1 de Diana Taylor, que yo se los voy a subir a Webcursos. Es una lectura muy, muy, muy amena. Así que no le tengan miedo, es un libro que está lleno de imágenes, es un capítulo brevísimo. Se van a demorar, yo creo que unos 10 minutos en leerlo máximo. Es muy de fácil lectura. Y tengo en YouTube hecho una cápsula explicativa del capítulo, entonces también se los voy a subir y pueden ayudar su lectura con eso. Así que ya la próxima clase entramos de lleno con nuestro tema. Cualquier cosita me escriben, cualquier duda me preguntan. Chao, profe. Chao, Gracias, chao. No, profe, muchas gracias. Chao, nos vemos. Buen fin de semana. Que le Igual, vaya bonito. descansen. Chau. Chao.